Muy bien, el día de hoy vamos a hacer una clase para los alumnos de cuarto año del Colegio Amancio Varona y vamos a continuar hablando del sistema óseo. Bueno, nos habíamos quedado en lo que es el tórax. El tórax tiene aproximadamente 25 huesos, de los cuales va a presentar 12 pares de costillas y un esternón. ¿Ya? Ahora, de los 12 pares de costillas, 7 pares son verdaderas porque cada par de costillas tiene un cartílago que se une con el esternón, tiene cartílago propio, ahí está. Tres pares falsas porque tres pares de ellas se unen por un cartílago común, ¿no? Un cartílago común que se une directamente al esternón. Y los dos pares flotantes porque no se unen, mírenme, con el esternón. Por eso le llaman costillas flotantes o algunos lo llaman asternales, ¿ya? Recuerden que el primer par de costillas presenta el tubérculo de Lisfranc, ¿ya? Y además de todas las costillas, el quinto par es las costillas más anchas y curvas, ¿ya? El quinto par las costillas más anchas y curvas. Muy bien, ahí están los 12 pares que serían 24. Y un hueso plano que sería el esternón. Si hacemos el estudio básicamente del esternón, el esternón tiene tres componentes, el mango manubrio, el cuerpo del esternón y el apófisis sifoides del hueso esternón. ¿De acuerdo? Entre el mango manubrio y el cuerpo del esternón se encuentra un ángulo llamado el ángulo de Lois. El ángulo de Lois. Mientras que los 12 pares de costillas serían 24 costillas, y habíamos hablado ya que las costillas eran huesos planos y arqueados, por supuesto. Vamos ahora a hablar del esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular está formado por los huesos del miembro superior. Hay que decir que el esqueleto apendicular está formada por 126 huesos, ¿ya? En cuanto a los huesos del miembro superior, encontramos los huesos de la cintura escapular, que está formada por la clavícula y el hueso omóplato, también llamado escápula. Luego tenemos los huesos del brazo, que sería húmero, ahí está un húmero. Y luego tenemos los huesos del antebrazo, ¿no? El cúbito hacia la parte medial y el radio hacia la parte externa. Mientras que los huesos de la mano, tenemos ahí los huesos del carpo, que son 8, y las 14 falanges. Bueno, faltarían los 5 metacarpianos y las 14 falanges, ¿verdad? En cada mano. Muy bien. Vamos a hablar a continuación del esqueleto apendicular, pero principalmente basamos en la cintura escapular. La cintura escapular básicamente está formada por la clavícula y la escápula, también llamado omóplato. Vemos aquí la clavícula en una vista anterior y una vista posterior. Y luego vemos la escápula, que también se llama omóplato, miren acá, que presenta diferentes porciones, ¿no? Tenemos la cavidad glenoidea, donde se inserta la cabeza del húmero, ¿sí? Para formar una articulación llamada enartrosis incongruente. Mientras que luego tenemos en la parte superior el acromión y el apófisis coracoides. El acromión y el apófisis coracoides, típico del escápula o también llamado omóplato. A nivel del brazo encontramos el hueso húmero que presenta unas protuberancias llamadas troquín y troquíter. El troquín y troquíter le pertenece al húmero, junto con la B deltoidea, y también presenta esta famosa corredera bicipital. Presenta incluso una tróclea con los cóndilos. En otra visión del húmero tenemos la cabeza, el hueso húmero y el canal de torsión para el nervio radial. Bueno, en el antebrazo encontramos lo que es el cúbito y el radio. Vemos aquí el cúbito, que es un hueso que presenta el olecrano para formar la articulación del codo, y además presenta el apófisis coronoides, ¿ya? Y también tenemos aquí lo que es el radio, que presenta la cabeza del radio junto con la tuberosidad bicipital. Ahí está. Recuerden que en la parte inferior del hueso cúbito se encuentran los apófisis estiloides, ¿no? Aquí está el apófisis estiloides también. Entre el cúbito y el radio se encuentra un tipo de articulación llamado sindesmosis, ¿ya? Como ya lo mencioné, el olecrano le pertenece al hueso cúbito. Aquí está, mírenme. Este es el cúbito y acá está el olecrano para formar la articulación del codo y así permitir la flexión del antebrazo. En la mano tenemos lo que se había mencionado, tenemos los huesos del carpo, ahí está, el carpo sería el hueso de la muñeca, sería una hilera superior y una hilera inferior. Bueno, acá tenemos la hilera superior, ahí está, bueno, la primera hilera, ahí está, y la hilera, la segunda hilera, o también llamada hilera posterior. Bueno, en la primera hilera o hilera anterior, tenemos el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, ¿ya? Y luego tenemos en la segunda hilera el hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. ¿Ya? Entonces repetimos, primera hilera escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y en la segunda hilera tenemos el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Recordemos que entre los últimos huesos
se forma un canal llamado el túnel carpiano. ¿Ya? El túnel carpiano está formado por los huesos trapecio y escafoides y además por el ganchoso y el pisiforme. Todo esto formará un canal llamado túnel carpiano, ¿no? Donde pasa un nervio llamado nervio mediano. Luego tenemos los huesos de la palma de la mano que se llaman metacarpianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y finalmente vienen las falanges, ¿no? Como ustedes ven, las falanges son falange proximal, falange medial, falange distal. Antiguamente se llamaba falange, falangina, falangeta. En la actualidad se llama falange proximal, falange medial, falange distal. Entonces, en estos dedos, en el índice, en el medio, etcétera, meñique, tenemos básicamente, sería 3 por 4 serían 12, faltaría dos falanges del dedo pulgar, obviamente. ¿Ya? Pero recuerden que el dedo pulgar solamente tiene falange distal y falange proximal, no presenta falange media. Como son 2 y 12, serían 14 falanges en una mano. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a las patologías, solamente vamos a mencionar la osteoartrosis y también la artritis reumatoide. La artritis reumatoide se da por la formación de un tejido llamado la formación del pannos, como vemos allí, artritis reumatoide. En los huesos del miembro inferior encontramos los huesos de la cadera, tenemos la cintura pélvica formada por dos huesos llamados ilíaco o coxal. Tenemos acá los ilíacos o coxales también, ¿ya? Ahora, el ilíaco coxal obviamente está formado por tres partes, el ilium, ahí está el pubis y el isquion. Recuerden que con el isquion nosotros nos podemos sentar. ¿Con qué parte del coxal te sientas? Con el isquio. Bueno, vemos allí en otra visión, miren acá el coxalo ilíaco, tenemos una cara externa, tenemos el ilion, ahí está el isquio, con esta parte nos sentamos y tenemos el pubis en esta zona, ¿ya? Recuerda que la confluencia de estas tres partes del hueso coxal forman una estructura llamada acetábulo, también llamada cavidad cotiloidea. Y exactamente en el acetábulo cavidad cotiloidea se estaría colocando o se estaría articulando la cabeza del fémur para formar un tipo de articulación llamado enartrosis congruente. Bueno, esta es otra imagen, miren acá del hueso coxal, tenemos la cresta ilíaca, la espina ciática, la tuberosidad isquiática e incluso una línea llamada línea innominada. Esta línea innominada es muy importante porque nos va a dividir a la pelvis en una pelvis mayor y en una pelvis menor. Entonces, en el ilíaco coxal se encontraría la línea innominada. Bueno, en comparación de las pelvis, recuerden que la pelvis hoy está formada por tres huesos, por los coxales, el sacro y el coxis, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, como vemos aquí diferencias entre una pelvis femenina y una pelvis masculina. La pelvis femenina se caracteriza porque su arco, su ángulo púbico o arco púbico, ¿qué es esto? Es amplio, ¿no? Aquí lo menciona, el ángulo subpúbico es mayor de 90 grados. En cambio, miren acá, la pelvis masculina obviamente es más estrecha, ¿no? Y su ángulo subpúbico es menor de 90 grados. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, en comparación de los sacros con respecto a las pelvis óseas, los sacros de la mujer es un poco más ancho, por eso que la mujer tiene caderas más anchas y más corto, ¿no? En cambio, en el varón, miren, es más estrecho y más alargado. Es más estrecho y más alargado con respecto al sacro. Muy bien, en cuanto a los huesos de la pierna, voy a encontrar el fémur y recuerden que el fémur tiene la cabeza del fémur y tiene el trocánter mayor y trocánter menor. ¿Ya? Entonces, el trocánter mayor y trocánter menor se caracteriza porque se encuentra en el hueso fémur. ¿Ya? Acá está la fémur y acá estaría la rótula, ¿no? El hueso de samoideo de mayor tamaño del cuerpo se llama rótula, formando la articulación de la cadera. Tenemos la tibia y tenemos el peroné, que serían los huesos de la pierna, ¿no? Tibia hacia la parte interna y peroné hacia la parte externa. Y finalmente tenemos los huesos del pie. Bueno, con respecto al muslo, encontramos el fémur, el hueso más largo del cuerpo. Mírenme, acá está la cabeza. Y tenemos su trocánter mayor y trocánter menor. Y en la parte inferior estarían los cóndilos. Tenemos en esta visión la cabeza, el cuello anatómico, ahí está, y también tiene un cuello quirúrgico. Otra característica del fémur es que presenta la línea pectínea y la línea áspera, ¿no? Y además una zona conocida como triángulo popliteo. Bueno, en los huesos de la pierna encontramos la rótula, que es un hueso que forma la articulación de la rodilla, el peroné y la tibia, ¿no? La tibia siempre es medial o interno y el peroné siempre es externo. Como vemos allí, la tibia es el único hueso largo que no tiene cabeza, pero presenta una protuberancia llamada tubérculo de Giard,
¿ya? El tubérculo de Giardi. Además tiene la línea oblicua y el malleolo interno, también llamado tobillo interno o malleolo interno. En cambio el peroné, que sería este hueso, ¿no? Tiene su cabecita y tiene el malleolo externo o tobillo externo. Bueno, la rótula es el hueso de samoideo de mayor tamaño del cuerpo, lo hemos dicho, forma parte de la articulación de la rodilla. Esta es su cara anterior y esta es la cara posterior. El pie, encontramos los huesos del tarso, que son 7. Tenemos el astrágalo, que es el único hueso del tarso que se une con los huesos de la pierna. El calcáneo es el hueso más largo, más grande de los 7. Es el hueso que soporta todo el peso corporal, ¿ya? El calcáneo, ahí está, el más grande, y soporta todo el peso. Tenemos un cuboides, un escafoides, que se le llama escafoides, ojo, escafoides, o navicular porque tiene forma de una nave, por eso le llaman navicular también el escafoides, y este escafoides se repite tanto en el tarso como en la mano, ¿no? Que es eh, el carpo, ¿no? Escafoides tanto hay en el tarso como en el carpo también. Y 3 cuneiformes. Entonces tenemos un astrágalo, que es el único hueso del pie que se une con los huesos de la pierna. Tenemos el calcáneo que soporta todo el peso corporal y forma el talón del pie. Tenemos un cuboides y un escafoides serían 4 y 3 cuneiformes serían 7. Luego tenemos los huesos del metatarso, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y finalmente tenemos las falanges. Las falanges es idéntico a los huesos de la mano, ¿no? Falange proximal, falange medial y falange distal. Recuerda que en el dedo gordo del pie, aquí se llama hallux, ¿ya? El dedo gordo del pie recibe el nombre de hallux, ¿ya? Y por cierto, el dedo gordo del pie tampoco tiene, ¿no? Falange medial, solamente tiene falange proximal y falange distal. Entonces acá serían 12 más 2 falanges del dedo gordo del pie serían 14. 14 falanges tiene un pie. Vemos acá la observación, miren acá el astrágalo, que es el único hueso del pie que se une con los huesos de la pierna. Ahí está. Tenemos el calcáneo, que forma el talón y soporta todo el peso corporal. Tenemos el escafoide navicular, tenemos el cuboide y las 3 cuñas, o también llamado 3 cuneiformes. Los metatarsianos y finalmente las falanges, ¿no? Del hueso del pie. En cuanto a alguna patología, tenemos la artritis gotosa, que básicamente es la acumulación de cristales de urato de sodio en las articulaciones, causando mucho dolor en el dedo gordo, llamándose a ese fenómeno podagra, dolor en el dedo gordo, la podagra, ¿no? Por acumulación de cristales de sodio en las articulaciones. Bueno, otro punto aparte muy importante sería hablar de las articulaciones y hablaremos en primer lugar de una articulación sinovial, ¿no? La que tiene mayor movimiento. Bueno, lo que estamos viendo acá, miren acá, este es un hueso, ¿sí? Y acá vemos con otro hueso, ¿sí? Entonces, en una articulación reconozcamos ahí el periósteo, la capa fibrosa de la cápsula y tenemos una membrana llamada membrana sinovial. Esta membrana sinovial es importante porque es la que produce el líquido sinovial. Y este líquido sinovial, como ya lo habíamos hablado, cumple la función de lubricante, lubrica la articulación. Ahí la pregunta clave sería, ¿quién produce el líquido sinovial? Sería la membrana sinovial. Tenemos la cavidad articular y tenemos unos cartílagos exactamente aquí llamados meniscos, ¿no? Que son fibrocartílagos. Tenemos aquí en la parte inferior el cartílago articular y luego ya viene el hueso esponjoso, ¿no? Entonces todo esto es parte de una articulación. Recordar que el que produce el líquido sinovial que le va a dar la lubricación sería la membrana sinovial. Bueno, en la clasificación funcional de acuerdo al movimiento tenemos una articulación sin artrosis, que son articulaciones que no presentan movimiento, son sin movimiento. Las anfiartrosis, bueno, acá serían los huesos del cráneo, la sutura del hueso del cráneo, serían articulaciones sinartrósicas, no tienen movimiento. Las anfiartrosis, que tienen un limitado movimiento, por ejemplo, tenemos las articulaciones intervertebrales a nivel de la columna vertebral, y las diartrósicas es porque tienen mucho movimiento, ¿no? Por ejemplo, la articulación más móvil del cuerpo humano se llama la cavidad, la articulación del hombro, escapulohumeral se llama esa articulación, y es la más movible del cuerpo humano. Incluso otra articulación diartrósica sería la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera, ¿no? Del coxal con el hueso fémur.